Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a otro nuevo vídeo de Python de este maravilloso curso. Y hoy vamos a avanzar con un tema interesantísimo, un tema muy importante en Python, que es el tema del input, es decir, de cómo poder interactuar con el usuario, cómo crear pues un campo para que el usuario pueda escribir algo y eso que el usuario escriba a nosotros se nos quede guardado como si fuera una variable. Es algo súper importante en Python. Entonces, vamos a ello. Bien, yo aquí, como siempre, voy a crear otro nuevo ficherito y voy a llamarlo lectura por teclado. .py, que básicamente es lo que vamos a aprender hoy. Cómo podemos crear el típico aviso que, pone, por ejemplo, introduce un número, introduce tu edad, introduce algo y el usuario escribe. Y eso que el usuario escribe a nosotros se nos queda guardado como una variable. Eso es lo que vamos a aprender hoy, importantísimo. Bueno, vamos a empezar. Primero, yo voy a crear, pues por ejemplo, una variable donde se va a guardar lo que el usuario escriba. Bien, ¿cómo yo hago eso? Pues bueno, es súper fácil. Pongo, por ejemplo, ¿no? Variable que sea número, por ejemplo, ¿no? El número, pongo igual a, esto es, como siempre, como si hiciéramos una variable normal, pero aquí debo poner lo siguiente, pongo input, y luego dos paréntesis así, sin nada. Entonces, de esta manera, lo que va a ocurrir es que si yo ejecuto esto, aquí abajo va a pedir al usuario que escriba. Entonces, el usuario escribe y lo que escriba se va a guardar bajo esta variable número. Por ejemplo, voy a ejecutarlo, y aquí abajo, como veis, yo puedo escribir. Por ejemplo, pues voy a poner un 4, por ejemplo. Entonces, este 4 se va a guardar en esta variable número. Veréis, doy a Enter y ya está. Ahora vamos a mostrar el contenido de la variable número y vais a ver que dentro de la variable número va a haber un 4 que yo he puesto aquí, es decir, que el usuario final es lo que pone. Vamos a ver, y aquí está, ¿veis? Lo ejecuto y efectivamente es un 4, muy interesante esto. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo hacer que este input pues aparezca un texto que ponga al usuario escribe un número, mucho más profesional, obviamente? Pues bueno, eso se hace así. Bueno, primero esto lo voy a dejar un poco más presentable. Básicamente, esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, pues eso se hace de esta manera. Por ejemplo, voy a crear otra variable. Por ejemplo, imaginemos que sea tu coche, por ejemplo, ¿no? Es una variable donde yo quiero preguntar al usuario qué coche tiene, por ejemplo, ¿no? Pues hacemos así. Bajo esta variable ponemos ahora aquí input, esto es igual que antes. Abrimos paréntesis y escribo aquí, entre comillas, pongo introduce tu modelo de coche, por ejemplo. Pongo dos puntos y un espacio para que haya, pues, cierta separación entre esto y lo que el usuario escriba. Os recomiendo siempre eso, pues aquí, poner un espacio porque queda luego mucho mejor. Entonces ahora, si yo ejecuto esto, lo que va a ocurrir es que al usuario le va a salir esto y luego va a poder escribir. Y lo que escriba se va a guardar aquí en la variable tu coche. Vamos a verlo, cómo quedaría. Lo ejecuto y veis, aquí al usuario le aparece este aviso tan interesante. Y aquí, pues, el usuario, por ejemplo, pone aquí, pues, Opel Corsa, por ejemplo, ¿no? Pone aquí Opel Corsa. Esto es lo que escribiría el usuario. Da intro y ya está, y se guarda. Entonces ahora mismo, dentro de esta variable tu coche, en su interior va a estar Opel Corsa. Vamos a verlo, cómo sería. Escribo aquí tu coche, esta variable la ejecuto y en su interior va a estar Opel Corsa. ¿Veis? Aquí está, Opel Corsa. Ahora, ya por último, vamos ahora a aprender algo también súper importante, ya para acabar con un poquito el tema input. ¿Qué ocurre cuando el usuario introduce números? Cuando el usuario introduce números, hay que tener en cuenta dos cosas. Si nos introduce números enteros o números decimales, porque en función de una cosa u otra, el comportamiento va a ser diferente. Es decir, el código debe cambiar un poco, pero es fácil. Vamos a verlo. Entonces, para ello voy a crear una variable que va a ser edad, que aquí, pues es imposible que me pongan números decimales. Yo quiero números enteros, entonces, pues así lo hago. Pongo edad igual a, y pongo aquí int de entero, int, y ahora abro un paréntesis y pongo un espacio y pongo input. Y ahora aquí, pues pongo otro paréntesis, y aquí pongo introduce tu edad. Perfecto. Y entonces, de esta manera, yo al poner int,
estoy esperando que me dé un número entero. Entonces, bueno, si por ejemplo el usuario me da un número decimal, aparecería un error, porque Python espera que sea un número entero. Vamos a verlo cómo sería. Yo, por ejemplo, voy a ejecutar esto, y entonces aquí pone, ves, introduce tu edad. Pongo, por ejemplo, en 26, que es mi edad actualmente, doy intro, y ahora mismo, pues bueno, el 26 se habrá guardado dentro de la variable edad. Vamos a verlo. Edad. Entonces, mira, si yo ejecuto edad, me sale que es 26. Ahora mismo Python sabe que esto es un número. Si yo aquí, por ejemplo, no hubiera puesto esto de int, esto también habría funcionado, pero si yo luego quisiera operar con esta variable, Python pensará que el número 26 que es otra cosa que no es un número, entonces sería error. Si yo, por ejemplo, pusiera edad más números, pues me aparecería error. Pero yo, como he puesto aquí lo de int, Python ya sabe que esto en su interior guarda un número, entonces es mucho más correcto, pues bueno, usar int. Entonces, recordemos, si yo estoy guardando letras, por ejemplo, un modelo de coche o lo que sea, puedo utilizar esto de aquí. Le pongo input y ya está, y listo. Pero si uso números, debo diferenciar entre enteros, que es esto de int, y ahora números decimales, que esto vamos a verlo ahora mismo. En este caso, hay que hacerlo de esta manera. Por ejemplo, pongo aquí estatura, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner la variable estatura, que en general es muy raro que alguien, pues bueno, mida un número exacto. Esto es siempre un decimal. Entonces, bueno, ponemos igual a, y en vez de poner int, ponemos float. Con esto float estamos diciendo a Python que el usuario va a introducir un número decimal. Perfecto. Entonces, bueno, abrimos un paréntesis. Vamos a abrir aquí un paréntesis. Y nada, esto es igual que antes. Pongo aquí input y luego, pues bueno, pues y pongo aquí introduce tu estatura. Dos puntos y, pues bueno, aquí cerramos el paréntesis, básicamente. Vamos a cerrarlo aquí. Y así quedaría. De esta manera Python ya espera un número decimal. Que aún así, si el usuario pone un número entero, tampoco pasa nada. Pero bueno, es más correcto esto usarlo si usamos de un número decimal y esto si usamos un número entero. Bueno, vamos a verlo cómo sería esto. Bueno, pongo aquí otro paréntesis, que bueno, se me olvidaba. Perfecto, vamos a ejecutarlo. Y perfecto. Aquí, como veis, ya pregunta cuál es mi estatura. Pues 1,80, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sí, el usuario debe ponerlo con puntos, importante, no con comas. 1,80, perfecto, ya está. Ahora mismo, si yo quiero ver el interior de la variable estatura, pues me va a mostrar el 1,80 m, el 1,80. Vamos a verlo. Lo ejecuto y efectivamente 1,8. De esta manera, como yo antes indiqué aquí que esto es int y que esto es float, Python sabe que lo que está dentro de la variable edad y lo que está dentro de la variable estatura son números. Entonces yo puedo operar con ellos, pues bueno, con total tranquilidad. Por ejemplo, pongo edad más estatura. Entonces, bueno, pues me va a funcionar porque, bueno, pues porque ambas variables contienen números. Entonces no va a haber ningún problema. Vamos a verlo. Y efectivamente me lo suma 27,8. Y ahora mismo, ya por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico que va a ser, pues bueno, para que veáis la utilidad que tiene esto. Voy a hacer que el usuario escriba su nombre y que luego Python, el programa que yo cree, pues bueno, le llegue a saludar, diga hola, el nombre que sea. Por ejemplo, mira, voy a hacerlo aquí como ejemplo. Programa que va a saludar al usuario diciendo su nombre. Vamos a ver cómo sería. Vamos a hacerlo. Entonces, bueno, para empezar, primero ponemos un input. Bueno, o sea, pongo aquí nombre igual a y va a ser un input que recoja, ya ves, introduce tu nombre. Y aquí, pues bueno, el usuario pondrá su nombre. Y luego abajo voy a hacer un print, que ahora ya aquí vais a ver la utilidad que tiene el comando print, que es un montón, y pongo aquí, pues bueno, que el programa diga hola, ¿qué tal estás? Coma, y luego aquí fuera pongo otra coma y pongo nombre. Y lo que va a ocurrir con esto es que Python va a imprimir esto que pondrá hola, ¿qué tal estás? Y luego va a poner el contenido de la variable que va a ser lo que el usuario escribió. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedaría. Bueno, primero vamos a ejecutar esto y bueno, pues vamos a ejecutarlo. Primero, pues ejecuto esto, pongo así, introduce tu nombre, pues bueno, por ejemplo, pongo Mario, que es mi nombre, ¿no? Doy a intro y se me guarda. Y luego, pues bueno, ejecuto esto de aquí
y ves, pone, hola, ¿qué tal estás, Mario? ¿Ves? Automáticamente Python recoge la variable de mi nombre y lo guarda en nombre, y luego pues aquí imprimo esto y pues bueno, aquí sale el contenido de la variable. Por eso es tan importante utilizar variables y por eso es tan importante el comando print, como podéis ver. Entonces, bueno, esto es todo lo que yo puedo enseñaros acerca del comando input o, bueno, o también dicho el tema de la lectura por teclado en Python, que como veis es, bueno, pues es fácil, pero hay que tener muy en cuenta que eso, si usamos números enteros usamos lo de int y si usamos números decimales usamos float. Y si no usamos nada, es decir, por ejemplo, pues modelo de un coche, como es este caso de aquí, pues bueno, básicamente ponemos input y luego aquí, entre comillas, lo que se le va a mostrar al usuario. Como veis es súper fácil de decir. Y luego incluso, pues bueno, es posible sumar, pues bueno, el contenido de una variable junto con la otra, como aquí hemos hecho, que bueno, se suma la edad con la estatura. Y luego al final hicimos este pequeño ejercicio práctico donde Python recoge un nombre y luego pues ejecuta un saludo, básicamente. Y aquí podemos repasar la utilidad del comando print. Entonces, bueno, esto es todo por ahora. Nada, si os está gustando este pequeño curso de Python, os animo a suscribiros y nada, nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima.